Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un vivo distinto. Vamos a empezar con efecto espejo, sí, también. Entre las millones de cosas que hay que hacer de este lado, hay que hacer el efecto espejo. Listo. Y ahora tenés que pensar para qué lado moverte. Y ahora me tengo que mover para este lado. Bien. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar. Bueno, Tamara, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal? ¿Estás ¿Todo bien? nerviosa? ¿Tenés cara de...? Es la primera vez en mi vida que uso TikTok, así que Bueno, tengan bienvenida. paciencia que no tengo ni idea. Bienvenida a este mundo raro un poco de las redes, un poco paradójico. Bueno, hoy tenemos un tema bastante lindo para empezar a tocar, quizás de para varias charlas en varios momentos. La realidad que la crianza tiene, bueno, ha habido en lo que es la historia de la astrología un paso de lo que fue Urano y Neptuno. Sí, agradezco mucho los tap tap. El paso de Urano y Neptuno en lo que ha sido por Capricornio fue un paso importante que ha hecho un repensar en la sociedad en términos generales sobre qué implica la autoridad. Este periodo significa en cierta manera la reflexión, el cambio de dirección y la sensibilización de Capricornio, que hasta ahora siempre veníamos de una historia donde ha habido mucha rigidez y pasamos a una concepción de tanto de la autoridad como una concepción también de la paternidad, que son dos cosas muy vinculadas, y por lo tanto también de la maternidad, que han cambiado mucho el concepto de qué es criar. Entonces, en este punto es como que hoy, bueno, nos encontramos con nuevos paradigmas y un poco Tami nos viene a contar esto de, che, ¿cuáles son estos nuevos paradigmas? ¿Cuáles son estas nuevas visiones? ¿Qué implica reflexionar sobre la crianza? Y vamos a seguir viendo también temas astrológicos en el medio, ¿bien? Bueno, bueno, estamos en un momento de la historia donde creo que, no sé si ha pasado tanto anteriormente, de empezar a cuestionarse, ¿no? La forma de criar. Tal vez antes era más una costumbre, algo que se heredaba, y ahora en estos tiempos empezó a aparecer conceptos como, no sé si escucharon, la crianza respetuosa, o empezar a plantearse alternativas frente a haber tenido eh, tal vez crianzas de mucha ausencia, de violencia, de abusos. Hay un montón de historias, creo que de tantas como personas. Entonces empieza a aparecer un montón de información y toda esa información también es recontra confusa, porque no sabemos qué hacer. Y nos aparecen manuales de lo que tendríamos que hacer. Y algo que me parecía interesante es esta cuestión de la astrología, teniéndola en cuenta para una herramienta que ayude a orientar un poco más y salirnos de todas esas reglas generales que, si bien hay cosas que obviamente están, eh, sabemos qué es bueno y qué no de base, o sea, sabemos que no está bueno tal vez pegarle a un chico, más allá de que hoy algunos todavía digan, bueno, de vez en cuando, pero bueno, hoy hay más consenso, de hecho no sé si pasa en otros países, pero en Argentina es hasta ilegal. Eh, pero después hay cuestiones que hay grises, ¿no? Y que tiene que ver con que cada niño es un mundo y cada padre y cada madre es un mundo. Entonces todas esas normas, reglas que queremos seguir, después nos desbordan y tenemos madres con culpa o seguimos también con patrones de ausencia, ¿no? Y me parece lo más importante en todo esto es arrancar entendiendo un poquito cómo funciona el cerebro de un niño, cómo funciona, cuáles son las necesidades básicas que tienen, ¿no? Porque yo pregunto, ¿qué es lo que vos, Ezequiel, a ver qué opinas? ¿Qué es lo primordial? Lo primero que necesita, por lo menos un bebé cuando nace, y que después va a seguir por la historia de su vida. ¿Vos qué Sí, pensás? está bueno. A ver, pienso desde el astro, ¿no? Todo esto que vas comentando, esto de, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Un poco las necesidades las pienso desde, a ver, hay un niño que va a ser durante mucho tiempo niño, ¿no? Y después se va a criar como adulto y la mayor parte de su vida va a ser adulto. Por lo tanto, esto de qué ocurre en la crianza va a ser como transversal. Y obviamente también entendemos que hay un momento reflexivo distinto hoy día sobre qué es criar. Y eso no necesariamente implica que no, que las nuevas maneras que hemos pensado estén bien.
Ahora, si yo pienso desde esta pregunta que me haces, ¿qué sería lo primero que necesita? Yo creo que lo primero que necesitaría es, en el ideal de la luna de Cáncer, es afecto, ¿no? Todo astrológicamente como la luna ideal, es decir, la madre ideal, está regida por Cáncer, y desde ese punto todo el resto de las lunas son comparadas en función, es decir, todo el resto de las crianzas son comparadas en función de si se acercó o no se acercó a ese estándar ideal que es la afectividad y la cercanía y el calor maternal. Eso. Y es lo primero que necesita. Piensen que un bebé que está 9 meses más o menos adentro de una panza de mamá, cuando sale lo único que necesita es el calor de mamá. Sale ya que lo primero que va a pedir es brazos, ¿no? Brazos, alimento, pero sobre todo ese contacto. Y ese ¿Y qué contacto, pasaría, perdón, qué pasaría en caso que no lo reciba? ¿Tiene algún efecto? ¿Hay algún estudio al respecto? sí, hay un estudio bastante atroz, como los biólogos y muchos que trabajan en el área de ciencia de ese tipo en una época, ahora ya están un poco más, hay otra ética, ¿no?, detrás de la investigación, pero hizo un experimento bastante atroz que fue una serie de bebés que les daban alimento, calor, pero calor no humano, todo lo que supuestamente necesitaban. Y pero en ningún momento tenían contacto con el contacto físico. Y absolutamente todos se murieron. O sea que es algo que, si nosotros observamos cualquier mamífero, cualquier madre mamífera con su cría, ninguna suelta al bebé en ningún momento. La llevan para todos lados, ¿no? Eso es lo que le dicen ahora, no sé si escucharon hablar del cuidado madre canguro. Es como tienen los canguros, ¿no? Lo ponen en su bolsita. Nosotros, los seres humanos, nacemos prematuros biológicamente hablando. O sea, no estamos preparados para sobrevivir, no es como no sé, una cabra que nace y nace parada y camina. Nosotros somos absolutamente inútiles por un montón de tiempo. Hasta que podemos comer por nuestra cuenta y después gestionarnos, bueno, si hablamos culturalmente podemos hablar de más de 20 años, ¿no? Pero si hablamos biológicamente, o sea, un niño los primeros años de vida no puede sobrevivir sin ese afecto y sin ese cuidado. Y a veces se pierde de vista, dicen, le estás dando mucho mimo, mucho abrazo. Para mí, en un bebé y en un niño, el abrazo nunca sobra. Eh, Claro. pero Sí, bueno, de porque hecho, es bueno, fisiológico. pasa, es como que es medio inevitable en cuando está esta famosa luna de Cáncer, que es la luna que tenemos por estándar ideal de lo que es la crianza, que representa lo que es este calor, este cuidado, una persona, en cierta manera, un niño que nace con luna en Cáncer, es como que en cierta manera siente, mejor dicho, que nació en un lugar de cuidado y de refugio, ¿no? En un lugar seguro, nació en un lugar cómodo. Y es como que incluso hasta biológicamente, puedo decirlo, ¿no? Pensándolo, tenemos como una actitud natural a esperar eso. De hecho, justamente los efectos, esto de lo que no ocurre debido a que no existió esta luna y que existieron el resto de las 11 lunas, ¿no? Tiene consecuencias que muchas veces se las entiende desde grande. Lo que no significa que la luna en Cáncer no vaya a tener consecuencias, por supuesto, eh, porque obviamente después salir al mundo cuesta más. Es un poco esto, ¿no? El famoso aspecto capricorniano que le exigiría al hijo como, bueno, salí, exigite, curtite, ¿no? Pero es innegable este punto que el resto de las lunas tiende siempre a repensar su historia desde un lugar del dolor o de lo que no fue o de lo que el problema que encuentra que no creía que estaba, ¿no? Pero de alguna manera como la luna en Cáncer como luna ideal, es decir, una infancia eh, normal o natural o cerca de mamá, es como que obviamente genera una seguridad en el sujeto de saber, entre comillas, que no hay tantas heridas en la historia, ¿no? De nuevo, no todas las lunas en Cáncer son iguales, por supuesto, siempre depende del resto de los aspectos. Pero bueno, está bueno esto que comentás sobre los efectos que va teniendo a largo plazo. Sí, también ojo no confundir que el abrazo significa un exceso
como de mimos. Hay que también ir entendiendo después las etapas, ¿no? O sea, recién estamos hablando de lo que es un bebé, un niño pequeño que necesita lo básico, pero a medida que van creciendo, empiezan a necesitar esos entornos de confianza y donde aparecen otras cuestiones de necesidad que tiene que ver con la presencia activa. Y yo sé que a veces uno tal vez trabaja todo el día y llega a la noche a su casa cansado, pero aunque sea media hora de atención, eso es muy importante para el niño. Después, hay siempre, de nuevo, va a depender mucho de la edad. Estamos hablando de edades tempranas, pero cosas que van ordenando, como así nos sucede a los adultos. Los niños necesitan un orden, una rutina. Rutina no quiere decir hacer todos los días lo mismo, pero tiene que ver con ciertos ritmos y sobre todo la anticipación. A un niño le genera mucha ansiedad no saber, que vos le digas nos vamos, y no sabía que ni siquiera se iba a ir. Lo descoloca. ¿Por qué? Porque no está preparado su cerebro, y ahí es donde quería llegar. Que tiene que ver con cómo es el cerebro, cómo se va desarrollando. Un niño, y digo hasta la adolescencia, no es capaz de autorregularse. Necesita siempre corregulación. Y ahí es donde me parece muy interesante donde entra la astrología, porque tenemos un grave problema en el mundo, que es un montón de adultos que no somos capaces de autorregularnos. ¿Cómo pretendemos corregular a un niño si no somos capaces de regular nuestras propias emociones? Entonces pretendemos que el niño no se enoje, no llore, no haga un berrinche, se quede tranquilo, haga lo que uno quiere. ¿Y los adultos qué hacemos? Ante la primera salimos enojados o explotamos en llanto. Que está bien, las emociones van a venir, y las emociones, hay que entender que están las emociones que son biológicas, que van a venir, el enojo va a venir. Y otra cosa es cómo gestionamos esas emociones. Si yo tengo un enojo, me peleé con alguien y pasó un mes y sigo enojado, claramente después, pobre hígado, va a estar bastante mal. ¿Por qué? Porque estoy sosteniendo algo. Entonces, se trata, creo que la astrología nos viene a mostrar nuestras propias heridas, porque así como nuestros hijos van a después tener que sanar las heridas, aunque hagamos todo perfecto, van a tener cosas para sanar. Bueno, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, Sí, si sí, sabemos ya que un niño no puede regularse, el primer paso es aprender nosotros a regularnos. está bueno esto que traes de que el niño se autorregula, ¿no? Y la luna es una experiencia muy de nuevo, esto decimos, en la luna ponemos a la madre, en realidad no es nuestra madre, es la experiencia que venimos a encontrarnos, ¿no? A través de esta figura que es la madre. Y pienso en este punto el hecho de que, bueno, toda esta primera etapa donde no está desarrollado la parte prefrontal del cerebro, la parte de raciocinio, decisión, el neocórtex. Entonces, como que el sujeto está muy a la deriva de un otro, ¿no? ¿Qué es un poco esto la luna? La luna implica este otro que acompaña en esta primera instancia de nutrición. Entonces va a haber como una historia en cierta manera compartida con un otro, pero compartida incluso desde estos lugares que son la distancia o la evasión, la no presencia o la presencia, pero de alguna manera está compartida la historia. Entonces, esto de la regulación que vos traés como tema importante, es un tema, si bien es de la crianza, es un tema familiar, ¿no? ¿A qué me refiero? Esto de, como nosotros como sujetos adultos tenemos que realmente, si queremos ayudar a un niño, primero nosotros tenemos que haber acumulado algún tipo de experiencia reflexiva sobre, si no, he visto escenas de madres hablando con hijos donde es como que están a la par. Y es la típica charla de te la intento dar, vos me la das, te la intento dar, vos me la das, te la intento golpear, vos me la das. Y no es una charla nutritiva ni es una charla de pares, ¿no? Para que se rompa eso, claramente tiene que haber un sujeto maduro, pero un sujeto maduro va a ver en función de que haya agarrado su carta natal y haya trabajado sus áreas más conflictivas, ¿no? Más dificultosas, que no es necesariamente un trabajo fácil, pero bueno, una vez que uno va trabajando sus áreas más dificultosas, también va encontrando, por lo tanto, herramientas para ayudar a su hijo, ¿no? Esto de, primero pasemos por la experiencia personal nosotros, ¿no? Y después entendamos a nuestro hijo. De hecho, muchos movimientos
a nivel terapéutico sobre los hijos ocurren cuando el adulto empieza a hacerse cargo de un montón de problemas que no tenía que hacerse cargo. Que lo ponía en el famoso mandemos el pibe al psicólogo, el adulto no va, ¿no? Entonces esto de la corregulación implica un tema de, bueno, de autoconocerse, un tema de haber invertido tiempo de vida en conocerse. Uno está esperando que el niño actúe muchas veces como en cierta manera con ciertas conductas de regulación, pero como adulto no ha invertido tiempo en conocerse y en ese punto no va a entender ni sus errores ni lo que tiene que corregir, ¿no? Perdón, quería aclarar eso, me parecía un tema importante. No, interesante. A veces donde más se pone en juego todo esto de lo que nos sucede a nosotros como adultos es al momento de poner límites. Entendiendo que el límite es amor, que el límite es necesario y que el límite es lo que nutre. Y a mí me gusta pensar el límite que no es solamente el decir que no, sino que es el sendero, ¿no? Es por dónde vamos. Si uno se manda dentro del bosque y no hay un sendero, hay muchas chances de perderse. Entonces, no tiene que ver con encasillarlos y meterlos en un lugar, pero sí marcar un por dónde. Y ese por dónde está regido por nuestros valores, siempre por nuestros valores. Si nosotros tenemos en claro, por ejemplo, que el respeto es un valor, vamos a hacer todo lo posible para que eso se cumpla. Y cuando hablamos de respeto, no se trata ni que solamente el adulto respete al niño, ni que el niño solamente respete al adulto. Hay un respeto mutuo. Y el respeto mutuo no es esto que decía ese recién de, bueno, hablamos a la par. No, el niño no está a la par porque nosotros somos la figura de autoridad. Y ser la autoridad no implica ser autoritario. Es ser adulto, es aprender a ser adulto. Y es un lugar incómodo, porque es un lugar que lleva mucho trabajo, y es muy doloroso, porque justamente, como decía él, nos metemos en nuestras propias heridas. Y cuando nos metemos en nuestras propias heridas, mamita, o sea, si hay algo que en la vida nos va a traer todas nuestras heridas así enfrente, en bandeja, es la crianza. O sea, los hijos vienen con eso y dicen, toma, hacete cargo de todo esto. Y si no te haces cargo, bueno, seguiremos repitiendo, seguiremos teniendo sociedades violentas, sociedades que todo el tiempo estamos criticando o viendo el problema en el otro. Eso es algo que se ve mucho hoy. El problema está en el otro, no, el problema está en uno. Obviamente hay un montón de problemas en el mundo y el mundo está bastante mal en algunos aspectos, pero el problema hay que empezar por uno. Entonces, si yo estoy todo el tiempo viendo eso afuera, bueno, me tengo que revisar un poquito. Sabes que tomando un poco esto que vos decís de que el límite es amor, ¿no? De nuevo, antes existía una imagen autoritaria de la autoridad literalmente. Entonces, de nuevo, tanto a nivel social como a nivel de la relación hijos con los padres, era una relación de subordinación, ¿no? Queda claro, eso se ha ido un poco rompiendo, todavía obviamente hay países donde eso está, pero tampoco implica la igualdad. Y no solamente eso, no significa que se pierdan los límites y lo sano que sea tener límites. ¿Y a qué voy con esto? El hecho de que tenemos a Capricornio, que habla de la ley, de la estructura, de los límites, del borde, que muchas veces es para muchos, en especial en el mundo espiritual y reflexivo, es como mal visto. Es como, no tiene que haber borde, no tiene que haber estructura, ¿no? Es como todo tiene que ser flexible, no, la flexibilidad en cierta manera, o sea, si nuestro cuerpo no tuviese estructura, pensemos en nuestro cuerpo, en este momento seríamos una goma que se cae al piso y que no se podría parar porque no tiene los huesos que le da la estructura, no tendríamos el tejido, la piel que le da la forma al cuerpo. Entonces esto de mucho en la espiritualidad de pelearse contra el borde y el límite, y en realidad es saber utilizarlo a favor y verlo como aliado. Y en este punto Capricornio, que habla justamente de todo esto, todo este aspecto frío, demandante, estructural, tienen su opuesto a Cáncer, justamente con este ideal de la luna, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando sabemos que todo sol que nace en Capricornio tiene que integrar como todo signo a su opuesto, y su opuesto, ¿cuál es? Cáncer. Entonces, el hecho de entender el límite como amor, estamos diciendo de cierta manera que entendemos a Capricornio y lo estamos integrando con la amorosidad y la comprensión que tiene Cáncer, ¿no? Que ojo, parece que en esto de la comprensión hay una pérdida de borde y en realidad es
qué tipo de borde estoy dando, si es un borde muy amplio o un borde acotado, ¿no? Porque Cáncer también separa en el mundo entre lo que conoce y desconoce, aquello que confía de lo que no confía. Entonces también selecciona. Cuando alguien gesta y cuida desde ese lugar maternal ideal, lo que está haciendo es eligiendo y filtrando lo que quiere que entre adentro del mundo del niño y lo que no quiere. No es que lo tira a la calle y da lo mismo lo que pase porque hay un tema de no borde y eso es sinónimo de amor. Entonces, también hay que desmitificar este tema de que Cáncer es el sinónimo de la comprensión y el no borde. No, hay un borde también. De hecho, ambos conforman el sostén del sujeto, un sostén estructural interno a nivel emocional, y Capricornio una estructura a nivel de dinámica social, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo en este punto de hay que hacer hincapié de nuevo en que repensar la crianza también es repensar los bordes y los límites y cómo se ejecutan esos bordes y límites, y no es solamente un tema de quitar los bordes, de eliminar a Capricornio de la rueda zodiacal, ¿no? De hacer que desaparezca como si no fuese nada, ¿no? Como si pudiésemos vivir ahora con 11 signos, lo cual sería un gran problema. Hay una cuestión también que tiene que ver, no sé, Sí, sí, perdón. Estaba leyendo un cartel que me apareció que no sé qué era. sí, sí, no, a mí también me parece. Eh, a ver, si hay una cuestión que se me viene cuando hablas que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Me sale, eh, tal vez digo una pavada, ¿no? El Libra de adentro. Es esta cuestión de acompañar no implica hacer por el niño. Por ejemplo, se me venía esta cuestión de cuando son chiquitos y quieren aprender a caminar, ¿no? Entonces, ellos si uno los deja lo va a hacer solo. Pero lo va a hacer solo, o sea, esta cuestión de los andadores, todo eso son, ya ahora se sabe bastante más que no son muy útiles. Lo ideal es que el niño uno lo deje y va a ir solito, va a ir adquiriendo las posturas que necesita hasta llegar a caminar. Si yo lo ayudo, lo perjudico porque todavía no está desarrollando sus músculos y todo lo que necesita para llegar ahí. Pero si yo lo dejo solo, o sea, si me voy y lo dejo ahí, se va a sentir abandonada. Entonces necesito un equilibrio de decir, bueno, si se cae, se golpea y llora, estoy para ahí, para acompañarlo. Pero no voy a hacer las cosas por él. Y lo mismo con este camino del equilibrio, ¿no? Nosotros estamos guiando, pero guiar no es hacer por ellos. Y en eso, es de vuelta, es otro desafío, ¿no? Es decir, bueno, ubico, vamos por acá, acompaño, y no confundir ni con la sobreprotección y no el permitir hacer, ni con el no permitir hacer nada, ¿no? Y los límites son parte de eso, ¿no? También de ese caminito, che, vamos por acá. Si estoy aprendiendo a caminar, obviamente no lo voy a dejar que se cruce la calle, ¿no? Hay un límite ahí. Pero le voy a permitir que vaya por la vereda. No voy a decir quédate quieto porque no quiero que camines porque me da miedo. Entonces ahí se ponen en juego, ¿no? Los miedos, nuestras heridas de abandono, de violencia, de que nos hayan gritado o que nos hayan permitido demasiado, que también es un daño. Todo eso se va a poner en juego. Entonces nos va a traer a la conciencia. Y hay que tener cuidado con esto de decir, no voy a hacerle al niño lo que no me hicieron. No hace mucho me encontré con una amiga que está muy saturada porque me decía, el papá me dice, yo le voy a dejar hacer lo que él quiera, que venía de su lado y que a él no le dejaban hacer nada. Terrible. Ella estaba sobrepasadísima y el nene estaba recontra desbordado. ¿Por qué? Porque él no quería ocupar ese lugar de adulto. Él era un niño herido. O sea, está criando como un niño herido. Hasta que el momento que él diga, bueno, doy un paso y aprendo a ser adulto y me hago cargo de esto, después el niño va a seguir repitiendo ese patrón. Ahora, del otro lado, ¿no? Es como son las dos caras de la misma moneda. Y hay una cuestión también que uno dice, bueno, ¿qué hago con todo esto, no? Que tiene que ver también un aspecto importante en lo que sucede en el cerebro de cualquier ser humano, tiene que ver con el equilibrio de la serotonina y la dopamina. Que al niño muchas veces, bueno, hoy en día está pasando un montón, ¿no? Con el tema de las pantallas, que es, el niño necesita por un lado estar activo, hacer ejercicio, por así decir, moverse, necesita hacer consciente sus logros, ¿no? De, bueno, logré esto, logré resolver un problema matemático en la escuela, por ejemplo. Y eso genera dopamina, ¿no? Es un sistema de recompensa. Por otro lado, también necesita calma, necesita
un buen descanso, y todo eso lo regula la serotonina. Estas son hormonas que son neurotransmisores. Cuando hay un exceso de dopamina, que está pasando mucho en estos tiempos, ahí estamos en el horno, porque queremos poner un límite y no podemos lograrlo, porque hay una adicción, hay una sobreestimulación de lo que se llama el circuito dopaminérgico, que es donde el niño está continuamente con ese sistema de recompensa, está todo el día sintiendo que es lo más. Y eso no es sano. Y eso generan las pantallas. ¿Por qué? Porque activan ese circuito como cualquier droga, básicamente, y el niño está dopado, básicamente. Y en el momento Totalmente. que sacamos la pantalla, uno dice, está desbordadísimo, a la noche duerme mal. Y claro, porque está realmente desbordado, porque el circuito de esta compensación con la serotonina no está ocurriendo. Y esto lo traigo porque está haciendo un mal bastante importante en estos tiempos y los padres están desbordados y entramos en una rueda de donde es muy difícil salir porque se pone, se desborda, uy, le pongo la pantalla para que se calme, pero cuando le saco la pantalla estamos peor que antes. Totalmente. Ahí hay un punto clave en este. Bueno, es muy pisciano lo que decís, totalmente. La pantalla tiene esto, por más que se hable muchas veces que es tecnología y parece ser un tema más racional, también tiene un tema de la tecnología de las masas, y las masas está regido por Neptuno. Em, y esto de también del perderse, ¿no? En las conductas de masa, como también perderse en condiciones que no son maduras. De hecho, justamente tenemos a Capricornio, que junto con Cáncer, que conforman lo que es el eje, en cierta manera, de la crianza, de que ser gestado y del salir al mundo. Pero después tenemos también no dejamos de tener, obviamente, otros 10 signos más y otros planetas más. Y obviamente también ahí entra lo que es Neptuno Piscis, ¿bien? En esto de la pérdida del borde, ¿no? Eh, y en esto de la pérdida del borde, parece muchas veces que hay cierta como liberación. No es que no tiene que estar, pero obviamente no hablando de pantallas para niños, ¿no? Sino de otras cosas, en un sentido más de adultos. Pero sí saber que la energía neptuniana y pisciana no es para cualquiera, ¿sí? Y meter a un niño que se está conformando su estructura de sostén, ¿no? Su concepción del mundo y su forma vincular, y la forma vincular incluso con el placer mismo, meterlo en un mundo neptuniano es invertir el proceso. ¿Y a qué voy con esto, invertir el proceso? De que el niño viene de un mundo neptuniano y vino a un lugar a tomar forma para una experiencia concreta con aprendizajes específicos. Eso sería una carta natal. Y en cambio, lo que estamos haciendo al meterlo con un conjunto de pantallas y sobreestimulación y sensaciones, es que esté desconectado. O sea, tratamos de meter a hacer el proceso inverso, que es un proceso insano, eh, donde justamente al contrario, lo que tenemos que lograr es un equilibrio justo, tomando un poco lo que dijiste vos, el equilibrio justo y, de nuevo, para que domine todas las energías, ¿no? Pero es un sujeto que ha venido a la vida, ¿sí? Vamos a decirlo así, es dentro de la rueda zodiacal tenemos la energía de Piscis con casa 12 en el embarazo, ¿no? Y tenemos a Aries como el sujeto, el impulso hacia la vida, y después tenemos a Tauro como aquel que obtiene la vida y la materializa y así el proceso evolutivo hacia adelante, pero no es hacia atrás, ¿no? Entonces cuando estamos en este descuido de querer liberarnos, en realidad lo que estamos haciendo es el proceso inverso. De hecho, justamente en lugar del desarrollo del cuerpo y en lugar del desarrollo de las características del sujeto, lo que se hace es anular el cerebro del neocórtex, ¿sí? Y ese neocórtex es como, bueno, es el que nos va a permitir razonar. Es decir, que aquellos niños que se da acceso de pantalla no tienen procesos de razonamiento y por lo tanto, ¿qué adulto estamos criando? ¿No? Em, Sí, perdón, en ese sentido ya hoy, ya esto no es teoría, ¿no? Se ha estudiado bastante, hay muchos estudios publicados donde ven que hay funciones del cerebro que directamente no se desarrollan cuando se expone a pantallas muy tempranas, o uno dice, bueno, no lo puedo aislar del mundo. No digo aislar, pero puede esperar. Nosotros, por lo menos mi generación, tuvimos contacto con los celulares recién casi a los 20 años,
Eh, Creo que tenía, sí, 18, 19 años y aprendí a usarlo, aunque no me lleve bien con las redes, pero eso no tiene que ver con la incapacidad de hacerlo. La computadora también era una herramienta que aprendíamos un par de cositas básicas con programar, no sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, la tortuguita que avanzaba y teníamos cosas muy básicas y sin embargo yo hoy trabajo con la computadora, no es algo que limita, no es necesario que yo esté en contacto a los 2 años con una pantalla. Y a veces eso genera directamente esa falta de desarrollo del pensamiento crítico. Yo lo que observo, yo soy docente universitaria también, y observo los jóvenes que están llegando, que son recién o sea, recién salieron de la escuela secundaria y hoy les está costando mucho trabajar en grupo, comunicarse. A veces los veo y están en medio de la clase con el Instagram abierto. Una vez uno me hacía consultas con un partido de fútbol abierto al lado mío y vos decís el nivel de dificultad para prestar atención. Entonces, tiene que ver, bueno, nos estamos yendo como un tema muy puntual que da para hablar un montón de tiempo, pero que como padres y madres nos estamos yendo por ese lado, primero tal vez porque no sabíamos, ¿no? Todas las consecuencias se están viendo ahora, no se sabía. Y por otro lado uno dice, bueno, ¿qué hago? Porque claro, ahora ya está pendiente. Y bueno, lo que hay que ir tratando es como cualquier adicción, ¿no? De ir disminuyendo de a poco y confiar en que cuando ellos tienen tiempos vacíos, que es otra cosa que necesita el niño, el tiempo de aburrimiento, ese tiempo de aburrimiento está bueno, porque es donde sale la creatividad, donde van a agarrar una caja de cartón y te van a inventar un edificio, una casa, un auto, y no necesariamente todas cosas super wow, como está pasando ahora, que no solo nos pasa con las pantallas, ¿no? Con comprar un exceso de juguetes, llenar la casa de cosas. Miren, es muy gracioso cuando se le da un regalo a un niño y en vez de jugar con el juguete juega con la caja, Vos porque sabés ellos que, quieren desarrollar, sí, vos sabés sí. que hablando un poco, trayendo todavía este tema de la adicción que cada vez se va masificando el tema de la adicción, ¿no? De alguna manera, en cada persona de cada manera. Eh, entonces, en este punto, como que siempre es esto, si bien miramos lo que está ocurriendo con lo que es pantallas, también hay un tema que me acuerdo, mi hermano lo escribió, mi hermano trabaja mucho con adictos, y mi hermano lo escribió en su libro, que es que el aspecto principal de una adicción, o sea, el punto base que une a todo adicto en su raíz, ¿no? Es el tema de no sentir que pertenece, ¿no? De no haber pertenencia. En ese sentido, como que justamente todo lo que son el desarrollo, la dirección del mundo que va tomando, donde se va perdiendo la cooperación, donde se va perdiendo el entendimiento, donde se va perdiendo y se va nutriendo la aislación, el aislarse, obviamente que va a haber más condición a la adicción, porque de fondo lo que estamos teniendo es una conducta de que no estamos haciendo esta necesidad primaria, un poco hablando de la crianza y de este tema lunar que trajimos al principio, de sentir que podemos pertenecer, ¿no? Entonces, no solamente nos sentimos que no pertenecemos a la familia a veces se siente que no se pertenece a la sociedad, a veces se siente que no se pertenece ni la vida de uno a uno mismo. Entonces, toda esta falta de pertenencia, del saber que hay realmente amor en el tejido y amor en la sociedad, como se dice, obviamente va a buscar algún lugar donde buscar y tapar esa condición, ¿no? Va a haber algún hueco donde quiera saciarse. Entonces es como, bueno, es importante esto de nuevo, cómo se desarrolló la crianza, pero también es esto de que Cáncer habla de los valores. Y acá viene un punto muy importante, si no estornudo en el medio. Bien, gracias. Es el tema de los valores, ¿no? Que tiene que ver con qué valores elegimos para criar, ¿no?
Gracias, Soraya. Em, y no hay una sinceridad ni hay una claridad de eso. Hay una, gracias, Pau. Hay un, che, estamos criando y en el medio de ese vamos como resolviendo la realidad de que no se sabe ni qué carajo es criar hoy, sinceramente, más que estar atendiendo un montón de necesidades que van apareciendo en la inmediatez del momento. No hay propósitos, ¿no? Es, ¿para qué tengo un hijo? ¿No? Muchas veces tampoco se analiza este punto de que los hijos vienen con propósitos y como propósitos no venimos a la vida a encontrar placer, porque hay un concepto, y por eso de nuevo aparece este tema de la adicción como resultado también de este vacío de no pertenecer, que es la búsqueda de placer. Ocurre porque hay una falta en algún lugar, si no el sujeto no busca tan ansiosamente el placer. Mi segundo maestro era Chamalú, en cierta manera, allá en Bolivia, decía esto de un sujeto que no se trabaja, es un sujeto que desarrolla muchas necesidades, que no se trabaja internamente, ¿no? Es un sujeto que desarrolla muchas necesidades y que va a ir a tratar de resolver, como diría Silo, de compensar todas esas faltas a través de un sistema de compensaciones de búsquedas externas, ¿no? Sea de nuevo en la pareja, sea en la sociedad, sea en la imagen que sea, en el respeto, en los likes, en los corazoncitos, en un montón de cosas, ¿no? Me parece muy piola esto de entender de que tenemos que llenar ese espacio de amor en la primera instancia de la crianza, porque de ahí parten muchas cosas que después traen hacia la sociedad un mundo más complejo. Esto me recuerda hace poco hablando con una amiga, decía esta frase de ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si yo amo a los demás como a mí, estoy en el horno, dice. Como primero hay que laburar con uno mismo, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante esto que traes y además de pensar en la astrología, eh, para poder conectar con esos lugares esto que hablaba antes de la serotonina, ¿no? De la dopamina, nos está pasando a los adultos, ¿no? De buscar continuamente compensar y elevar la dopamina por esa búsqueda de placer que decís, y cómo si nosotros queremos que nuestros hijos duerman mejor, estén más calmos, aprendan mejor, estén más dispuestos a ciertas cosas, primero tenemos que lograrlo nosotros también. Entonces, si nosotros mismos vivimos con ansiedad, corriendo de acá para allá, y apenas podemos nos conectamos con la pantalla y después salimos corriendo y no tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo para ellos, nunca vamos a lograr que ellos también lo logren, porque tenemos que empezar también nosotros. Ellos en general, nosotros somos como sus héroes, incluso sucede con niños que son golpeados y casi abandonados por sus padres, los siguen amando porque son sus padres, y es re loco, ¿no? Porque decir, la persona que me tendría que cuidar no lo hace y yo sigo igual buscando, ¿no? Ese amor. Entonces, si yo voy desde ese lugar, nunca voy a poder trabajar con los hijos si no lo hago primero conmigo mismo. Y Bien. bueno, y ahí donde la astrología, perdón, entra como una herramienta muy interesante, ¿no? Para entenderse uno mismo, buscar esas cuestiones también que activen la serotonina, que vienen más desde, por ejemplo, la meditación, el salir a caminar, el buscar cosas que nos den calma, el estar con la naturaleza. Todas esas cosas nos dan calma y a los niños también. Entonces, si lo podemos alimentar como familia. Yo digo, estamos hablando de muchas cosas que a veces uno dice, bueno, bien, ¿y qué hago con todo esto? Pues esta información todo muy lindo, pero ¿qué hago? No puedo. Bueno, se trata de eso, ¿no? De empezar por uno mismo, de comprenderse. Y también después con respecto a los límites es comprender que si bien hay cuestiones generales que podemos decir, dar tips, pero después los tips generales no terminan sirviendo porque tenemos que comprender que cada niño tiene su necesidad. Y yo lo he Totalmente. vivido con mis hijos. A mí me habían dicho, ay, si el niño se desborda y grita, trata de abrazarlo y cerrarle así que se calma. Jamás me sirvió, explotaba en enojo y peor. Y con el hermano, un enojo y yo lo abrazaba y ay, se calmaba. A uno lo acunaba y le cantaba y se dormía y el otro no había manera. Digo, entonces hay cuestiones que si bien podemos decir que sí, que no, podemos intentar, y que no, claramente, porque hay cuestiones que ya sabemos que son directamente dañinas,
pero después es comprender también su necesidad, qué es lo que vino a trabajar y acompañar, primero desde lo que tenga que ver con ayudarlo a regular sus emociones y a que crezca, no sé, cada familia tendrá su interés, ¿no? En cuanto al aprendizaje, la escuela, lo que sea, pero después acompañarlos también en su aprendizaje de vida. Pero ¿cómo vamos a acompañar el aprendizaje de vida de un niño si no sabemos ni nuestro propio aprendizaje como adulto? Entonces hay un trabajo en conjunto. No quiere decir voy a hacerme cargo del niño cuando me termine de comprender. No, vamos a crecer y aprender en conjunto, Una, aprendiendo de nosotros y con ellos. un adulto que en cierta manera comprende más profundamente la crianza, creo que es un adulto que entiende que está construyendo algo a largo plazo. ¿Y a qué voy con esto? Cuando se cría en cierta manera, primero que hay un marco de lo que sí vos ejercés, pero también hay un marco de lo que el sujeto es. De hecho, el niño tiene su propia carta natal, con su propio carácter, con su propia forma de ser, y, y eso también es, primero, nos predispone sí a dar lo que tenemos, pero también otro lado de la crianza implica el poder aceptar que el sujeto viene con condiciones que no tienen por qué ser lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, y es también nos predispone a los padres y a las madres, nos predispone a entrar en concepciones y en imágenes que no son las que esperamos. Y es un poco como muchas veces decimos en las clases de las 9 de la noche sobre astrología, esto de, y que lo vemos mucho también en la astrología trascendental, esto de que la carta natal es un conjunto de aprendizajes que no son necesariamente los que uno quiere, de hecho mayormente no son lo que uno quiere. Entonces este concepto de poder diferenciar el tipo de crecimiento que uno quiere de lo que realmente uno necesita. Pero también esto ocurre en la crianza, de poder ver al sujeto más allá del interés personal, no filtrar al niño por lo que yo quiero que sea, eh, entonces, o criarlo desde esa mirada, sino saber que hay un espacio que es el espacio del sujeto en su propia carta natal, del niño, y después yo voy a tratar de colaborar desde mi existencia con mi parte, pero no vengo a resolver la existencia del niño. El niño quizás tenga heridas, eso tampoco significa que sea malo, en tanto y en cuanto se le haya enseñado esto de saber mirar a largo plazo y saber trabajarse. Son dos puntos importantes. Porque los padres que no saben mirar a largo plazo entran en estas discusiones de par, ¿no? Es que yo te dije tal cosa, entonces el niño responde, y no, yo te digo tal cosa, entonces el niño responde, y es como una charla, diálogo, parece más una pareja que está discutiendo que un padre que está criando, ¿no? Un padre que va a tener que aceptar a veces que se tiene que tragar ciertas cosas porque ese niño es distinto a vos, ¿no? Entonces, como bueno, el pibe que se la pasa corriendo y vos quizás nunca corriste, pero bueno, ese niño lo necesita y es como, bueno, tenés que bancarte y en este punto también implica la tolerancia que hay que desarrollar para verlo diferente, ¿no? En un mundo que justamente va, de nuevo, va a favor de cierta manera de las adicciones, va a favor del vacío de sentido, va a favor del vacío de la contención y del amor, va a favor, y que también va en contra de esto, ¿no? De poder desarrollar la tolerancia para ver lo distinto. Cada vez se popularizan más las formas de pensar dogmáticos. Tenemos una generación de jóvenes que piensa que si no se piensa como ellos, sos un tarado que no ha entendido nada de la vida. Entonces, pasa esto de que son todos conceptos que en la crianza hay que ejercerlos, ¿sí? Y eso es Sí, como otra carta natal, vamos a decirlo así, o una parte muy importante de la carta natal, es decir, aquellos aprendizajes que no tienen que ser lo que nosotros queremos. Van a ser lo que tienen que ser y curtite vos como adulto con los aprendizajes que tenés enfrente, que no se trata de una carta natal, sino de una vida de un niño. sí, ibas hablando, iba anotando algunas palabras que me parecen como ciertas virtudes que son muy importantes tratar de desarrollar, mejorar o ejercer, que tiene que ver con la flexibilidad, bueno, la tolerancia, que nombrabas recién, la resiliencia, la humildad y el equilibrio, ¿no? Esta cuestión de poder, a veces nos vamos a equivocar y poder reconocer un error, también cuando lo hacemos nosotros mismos, ellos lo aprenden. El ser flexibles a poder decir, che, yo creía que las cosas eran así hasta ahora, pero tal vez vino algo que me dice, che, por ahí no iba bien. Eso es algo que hoy
viene complicado porque hay como esa cuestión de quiero que todos piensen como yo o yo tengo la razón. Entonces, si yo estoy en lo que se llama estar dentro de un paradigma rígido, yo estoy metido en ese paradigma, si no soy flexible, no quiere decir ir cambiando con cada cosa que aparece, bueno, uy, ahora me gusta esto, no, sino es ser lo suficientemente flexible para decir, che, le estaba pifiando, vamos por acá, che, estábamos yendo por acá, bueno, pará, cambiemos. Y la crianza te trae muy al día a día, porque es todo tan cambiante. Vos decís, ay, pero antes él no era así. Y no, porque está creciendo. No pasa a los adultos. Un adulto que se empieza a hacer cargo, que se empieza a ver, que empieza a laburarse, va a estar cambiando continuamente. Y el que acompaña, si no, si tenemos una pareja, una amistad o lo que sea, un familiar que convive con nosotros, si está rígido en lo que estaba, probablemente ese vínculo se empieza a romper, porque es muy difícil acompañar. Entonces, si nosotros no tenemos esa flexibilidad para acompañar un crecimiento, vamos a tratar de decir, yo quiero que mi hijo sea médico y va a ser médico y se acabó. Y tal vez vino a, no sé, sus características son más para ser un artista y vos lo estás coartando eso y no va a ser infeliz, digamos. No sé si se trata de felicidad pura, ¿no? Sino de cuestión de decir, va a estar en un lugar donde no tiene que estar. Entonces, darles la seguridad suficiente para que después desarrollen lo que vayan a desarrollar. Y esta cuestión también de flexibilidad a medida que va pasando el tiempo, porque antes hablabas del diálogo, ¿no? Y hablábamos del diálogo con los niños. Una cosa es un niño de 4 años, otra cosa ya cuando tienen 10 o cuando tienen 11, que empiezan la pubertad, la preadolescencia, donde los diálogos son cada vez más profundos, pero nunca llegan a ser a la par, como estábamos hablando, ¿no? En un principio, porque nosotros somos referentes. Si nosotros nos ponemos a la par y somos amigos de nuestros hijos, dejamos de ser referentes. Entonces, ese diálogo tiene que existir siempre. Cuando son chiquitos es comunicación directa. Esto no se puede y sin demasiadas palabras porque no las van a comprender. Y a medida que van creciendo se puede dialogar. Y hay una cosa muy importante que para mí fue interesante aprender, que tiene que ver cuando cualquier ser humano, sea niño o adulto, está estresado, está en estado de alerta frente a una situación de un exceso de alguna emoción o una situación de estrés, levantamos cortisol, ¿no? Se levanta que estamos en estado de alerta. Un niño en estado de alerta no puede aprender. O sea, cuando hay una crisis, cuando hay un niño que está desbordado, no podemos pretender en ese momento que entienda lo que le queremos decir. Lo primero es bajar el cortisol. Y a veces ese bajar el cortisol implica recién hablar sobre eso al día siguiente, ¿no? Pero ese diálogo tiene que estar. Y el diálogo puede ser, te estoy diciendo esto porque puede suceder lo otro, hay una consecuencia. O ya cuando hablamos de un preadolescente o adolescente podemos tener un diálogo más profundo. Y hoy vemos mucha depresión en los adolescentes, ¿no? Por esta cuestión de lo que hablaba ese antes del sentido de pertenencia, de no tener con quién hablar, de que ellos empiezan a sucederle un montón de cosas y no saben qué hacer con eso y se encuentran con un mundo cada vez más vacío para dialogar. Entonces, todas estas palabras que decía al principio, ¿no? De flexibilidad, tolerancia, resiliencia, son cosas a desarrollar en nosotros y la humildad suficiente para decir, che, no sé qué hacer y buscar ayuda. Y para mí, en lo personal, la astrología ha sido de mucha ayuda para comprenderme a mí, para comprender a mis hijos, el vínculo con ellos, el vínculo familiar, también después lo laboral, todas esas cosas, ¿no? que ya todos sabemos, pero en este tema, por esta cuestión de que, bueno, me está tocando esta herida, y incluso a veces uno puede hacer terapia y todo, pero decís, mira, ahí estaba esa herida, y yo no tenía ni idea. Y a veces, bueno, no enroscarse tanto con, ¿por qué? Y demás, sino decir, bueno, vamos a buscar soluciones, y tener una herramienta práctica para buscar soluciones. Sí, sí, ahí cuando está cuando tenemos la carta a un niño, o sea, bueno, primero, ¿no? Siempre en los vivos cuando llegan madres preguntando por la carta de un hijo, siempre es atención porque, bueno, la mayoría de las personas que vienen son grandes, muchos tienen hijos y son pocos los que preguntan por el hijo. Entonces, cuando ya llegan con esa pregunta a priori,
Claramente hay un tema de que, bueno, del concepto de maternidad que está en el fondo tiene que ver con resolver al niño primero antes que al sujeto. Excepto que haya venido un montón de veces, habremos charlado, ¿no? Pero está esto, ¿no? Entonces es, bueno, saber que nos vamos a encontrar primero con una madre que seguramente tenga un Plutón fuerte, un Escorpio muy fuerte, entonces que haya tema del poder y la relación del poder que tiene con el hijo, que sea muchas veces poco consciente, ¿no? Poco consciente realmente de la dinámica que ejerce la madre con el hijo. Entonces, obviamente, nos vamos a encontrar con todo tipo de cosas, ¿no? Ya cuando hay configuraciones muy sagitarianas, la madre tiende mucho a la evasión. Como siempre pasa con la energía sagitaria, lamentablemente siempre digo, para mí es una de las energías más interesantes que tiene el zodíaco, pero es la que muchas veces menos quiere agarrar el sartén por el mango, ¿no? Entonces, quiere la información, pero no quiere para nada transpirar para ver cambiar la realidad. Entonces, bueno, nos encontramos con todo tipo de situaciones donde el deseo está de querer ser mejor padre, pero no está el entendimiento de, bueno, cuáles son las necesidades reales de tu hijo, que se ve sí a partir de una carta natal, pero también de ver tu propia carta natal, a ver cuándo estás trabajado, ¿no? Siempre esto que lo repetimos una y mil veces, lo repito incluso en mis vivos, esto de primero veamos la carta del adulto, a ver cuán laburado está. Si el sujeto tiene falta acá, no trabajó esto, tampoco se hizo cargo de aquello, es como un poco como dijiste, va a ser un adulto herido que está criando, ¿no? Esto de nuevo, a nivel bien pendular, ¿no? De a mí me pasó esto, así que lo que tiene que ocurrir es sí o sí lo opuesto, a mí no me dejan hacer nada, entonces sí o sí voy a dejar que haga todo, ¿no? O a mí me exigieron constantemente un montón de cosas, entonces yo no exijo nada. Y es como, bueno, entender el sentido equilibrado de la exigencia, el sentido equilibrado del deber ser también, que también hay un sentido equilibrado de eso, ¿no? Entonces, en este punto es, bueno, ahí sí, una vez que esté ese adulto bien armado, que haya realmente trabajado su carta natal, recién ahí, podemos estar hablando de lo que es, metamos en la carta al niño, ver qué onda que les pasa, porque primero ya va a ver trabajando me ha pasado de, bueno, ciertas personas que vienen a ver su relación hijo padre o madre hijo o al revés, viceversa. Y lo que sucede es que cuando empiezan a hacer sus propios cambios, ahí empieza justamente el sujeto a darse cuenta de que, mira, yo corrigiendo todo esto, mirá cómo ha cambiado muchas circunstancias de la relación familiar, ¿no? De nuevo, siempre se está esperando esto es que el problema está afuera, pero que en realidad estamos como todos los seres humanos ilusionados. El Gilles Conci dice esta frase, me parece maravilloso, si hay algo muy fácil de ilusionar es el ser humano. Vive en un estado ilusorio, ¿no? Entonces siempre hay un tema de tratar de ver afuera este punto sin hacer trabajo sobre su carta. Y ahí recién agarramos la carta del niño. De hecho, me acuerdo que a veces ni siquiera he agarrado la carta del niño, directamente canalizaba, una vez que ya le dije todo al padre lo que correspondía, canalicé la energía del niño y la energía del niño era la energía de un niño ahogado, ¿no? Dice, es que tiene problemas de asma, sí, pero está ahogado de la cantidad de deber ser que sufre, esto de un deber ser no equilibrado, de un exceso de deber ser que sufre el niño, debido a que para la concepción de esos padres, el niño era un campo de batalla. Entonces estaban viendo entre ellos quién era el que avanzaba en su sistema de razonamiento y su sistema de verdades sobre el niño, pero no se dan cuenta que están jugando con la vida de un niño, ¿no? Entonces pasaba esto. Y lo que le dije es, déjenlo al pibe ser tranquilo, ustedes dos déjense de las pavadas del poder, le dije. O sea, no es un campo de batalla, no es algo sobre lo que tienen que ganar, ni es un trofeo. Y la entendió y no se estaba dando cuenta de ese error muy grave que estaban ocurriendo. Tampoco esa madre, debido a su circunstancia de su vínculo y su forma de pensar la maternidad
vinculada al poder, era una luna Plutón. Su concepción era que el dominio sobre el niño era la sanidad del niño, no, por supuesto, el dominio sobre alguien es el ahogamiento del sujeto, pero eso hacía también que el padre no pueda participar fácilmente en su rol. Entonces el niño no estaba desarrollando ciertas libertades que le permitía el padre debido a la concepción maternal lunar plutoniana de esto de a través del poder se cría bien, a través del poseer se cría bien, no a través del poder ni de la... No tiene... O sea, no es que no se pueda, se puede, pero se puede con daños, y con daños muy graves, donde el padre se cree inocente de lo que está ocurriendo. Entonces ya con corregir esa postura del padre, la realidad del niño comienza a ser otra. Entonces por eso no agarramos la carta del niño en primera instancia. O cuando me piden carta del niño, yo la verdad que, viste, le empiezo a decir, muchos padres no caen en cuenta de lo que le estoy diciendo, como, mirá, no conviene que estés mirando, empecemos por vos. Sí, sí, pero miremos igual, ¿no? Siempre hay un tema de, el problema está afuera. Y agarramos la luna, y ahí obviamente yo agarro la luna, usualmente madre, o si no el padre, y lo trabajamos, pero solamente hablando del mensaje al padre, la percepción que tiene el padre para que se la labure, ¿no? Y hay un par de padres obviamente que caen en cuenta de eso y empiezan, mira, esto que incluso hasta me lo han dicho, era así, ¿no? Y eso implica dar un paso. Pero también está esto de que la carta del niño es al final, y esa carta, ¿sí? La tomamos para ver la relación con el padre y la madre, ¿sí? No para ir a resolver al niño, ¿no? Eso sería un error trágico. Y después también están las expectativas al momento del padre en la atención sobre la carta del hijo. Es como que quieren que le diga cosas lindas y no va a ser así. El padre tiene que entender que como sujeto tiene proceso de aprendizaje y ningún proceso de aprendizaje suele ser cómodo para ninguna persona, ¿no? Pero de nuevo, esto significa, en el trasfondo del sujeto del padre, significa que el padre no tiene integrada la experiencia de aprendizaje, por lo tanto no tiene integrada la experiencia de reflexión, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué tipo de padre es? Y es un padre no reflexivo, y por lo tanto no está integrando el verse como parte del tablero de lo que hay que acomodar en una relación familiar. Así que bueno. Sí, en ese aspecto creo que hay que entender que la crianza, lo mismo que el camino de conocerse, no es un camino cómodo, no tiene por qué serlo, es algo que nos desafía, que nos interpela y que podemos tomarlo eso, ¿no? Como ese desafío y no buscar que sea ni perfecto ni sobre todo cómodo, ¿no? Es simplemente lo que es y día a día ir haciendo, ir aprendiendo, ir incorporando y utilizar estas herramientas, sí, pero de vuelta como dice ese recién, ¿no? Hay que laburarse uno mismo y después ellos, mientras uno los deje ser, cuidándolos, ¿no? Y acompañando, irán encontrando su camino, ¿no? Pero el primer paso, creo que cualquier buen psicólogo también cuando uno lleva al hijo cita a los padres, ¿no? Y le pide terapia a los padres, porque de ahí se empieza, totalmente. Bueno, muchas gracias ahí por la linda reunión de hoy. Veremos si vamos para la próxima también, quizás el próximo viernes. Muchas gracias, Santo. Está muy bien. Muchas gracias, Kelly, desde allá de Chile. Nada, muchas gracias a quienes estuvieron. ¿Recomiendan algún libro? ¿Vos recomendás algún libro? Oh. No sé, no, en principio no. ¿Un libro para qué? Pregunta. Claro, ¿qué quisieses ver respecto a un libro? Tendríamos que escribir Porque un libros libro, hay un montón de todo tipo. claro, para enfocar en... Pasa que de vuelta hay una cuestión también que hay que tener cuidado con los libros. eh, por eso pregunto para qué. Por justamente esta cuestión de que a veces aparecen cosas que son generales, pero que cuando queremos ir realmente a la vivencia personal, después nos enroscamos en la cabeza por decir, che, ¿cómo llevo esto a cabo, no?
No, y Y, lo peor y va a ser después cuando no alcances ese estándar de lo esperado en cuanto a crianza, ahí va a empezar la culpa. Y vas a pensar que el error claro, sos vos, ¿no? Y va a empezar una rueda. Entonces, quizás si lees ciertos libros de crianza donde los tengas en cuenta como consideración posible, pero no como algo que aplicable, ejercible, ¿no? Entonces yo creo que te va a ser más útil, ¿sí? Si no lo tomas como con tanta seriedad. sí, nosotros que tal vez nos vinculábamos mucho, o yo me vinculaba mucho a los entornos estos de crianza respetuosa, hasta que decís, este manual lo tiro por la ventana, no sirve para nada. Pero no es por en realidad porque no es que no sirve, sino lo que dice, está bien lo que dice, pero después uno lo tiene que llevar a su realidad y adaptarlo. Es como pasa hasta con ciertos escritos sagrados, ¿no? O sea, hay cosas que cambiaron, los tiempos cambian y que cada persona lo va a llevar a cabo de una manera diferente, ¿no? Eh, entonces es como esos manuales, sí, no sé. O sea, hay libros que tienen más que ver, bueno, cómo acompañar la salud. Es como pasa hoy con la alimentación. Hay 400 millones de líneas de alimentación y uno te dice, vamos por la keto, por el veganismo, por comer esto, lo otro. Y después cuando empezás a ahondar un poquito te das cuenta que hay una cuestión que la alimentación va a depender de tu genética, de tu estilo de vida. No es- o sea, vos decís alimentación keto, no sé si la escucharon hablar, pero que viene más de lo paleo, de comer mucha proteína, que se está poniendo bastante de moda. Pero si sos una persona sedentaria, haces alimentación keto y tus riñones colapsan. Entonces hay un contexto y hay un acompañamiento, o sea, eso lleva eh, no es la guía general. Y hoy estamos esto, hay un montón de información, en exceso de información por todos lados, y cuando tenemos toda esa información encima decimos, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y, y eso lo que hay que tener cuidado es de que no nos lleve al estrés, porque es contraproducente. Yo invito más a tratar de conectar, a meditar, a conectar con uno mismo, a observar, tomarse el tiempo, algo de volver un poco a los tiempos de la naturaleza, donde la naturaleza nada es inmediato. Bueno, el martes, ¿no? Es que vamos a hablar un poco de fitoterapia y vamos a ahondar un poco sobre esto. De reconectar con el paso a paso, el entender que no todo es inmediato, tomarse el tiempo para tratar de entender la situación y cómo resolver y decir, bueno, ¿para qué me está generando esto a mí? O sea, ¿por qué si un niño está llorando, desbordado, yo no puedo soportar que llore? ¿Está mal que llore? ¿Por qué quiero calmarlo a toda costa? Porque no puedo porque lo quiero calmar por su bien o lo quiero calmar porque yo no puedo soportar ese llanto. Bueno, entonces, a partir de esa observación de qué nos trae, qué información nos trae eso, va a ser mucha más información de la que nos va a dar cualquier libro. Porque de vuelta, libros hay montones de esto, de la crianza respetuosa, no sé, eh, Sí, depende, por eso sí. preguntaba, no sé si hubo respuestas, yo no veo las respuestas Y en los dice, mensajes. ok, porque he leído y lo he aplicado y me han enseñado bastante. Y está, a ver, de ¿Cuáles? nuevo, A ver. va a haber libros Sí, que te han enseñado, está buenísimo. Ahora, una cosa es, por ejemplo, supongamos, aplicarlo a nivel pedagógico, ¿no? En cuanto a grupos de niños y otra cosa es la crianza de un niño en el cotidiano. Son dos cosas distintas, ¿no? Por ahí uno, si, no sé, se vincula con ciertas condiciones con alguien que no es el hijo de uno, sí obviamente va a haber un tipo de vínculo y donde quizás las herramientas sean más aplicables, pero en lo que es la pertenencia a un grupo familiar, ya ahí es distinto, ¿no? Por eso esto de que siempre los niños se portan mejor en las casas ajenas, ¿no? Porque es mucho más igual fácil. yo creo que hasta ahí también, ¿no? Porque cada niño viene con lo suyo y tiene que ver también, de vuelta, si nosotros, yo acompaño también grupos de niños, y cuando uno acompaña desde el lugar de observar cómo son esos niños y no de querer bajar líneas directamente, sino trabajar en función de lo que hay y ver qué es lo que hay que trabajar y que para mí ahí es donde entra en el juego de vuelta, lo ha nombrado ese, lo nombré yo antes, que tiene que ver con los valores, con trabajar con lo que tiene que ver con lo vincular. Porque después cuando hablamos de pedagógico sí, podemos aplicar un montón de cosas, pero después cada grupo es un mundo, porque cada niño que conforma su grupo es un mundo. Yo trabajo con grupos de niños y de adultos y también cada grupo de adultos va a ser diferente, porque lo hace diferente cada persona, cada ser vivo que es parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque cada quien trae su información.
Y si nosotros vamos rígidos a decir, yo quiero aplicar esto que aprendí asá, a veces nos vamos a chocar con que no sé cómo lo está recibiendo del otro lado realmente o cómo eso a ese niño o adulto le va a servir para su vida. Tal vez sale de ahí y eso no se llevó nada. Creo que sí, debe haber un montón de libros que nos dan herramientas. A lo que digo que hay que tener cuidado que es que depende de la persona, el adulto, cómo lo tome. Si dice, bueno, che, mira, esto me sirvió, lo armo y observo el grupo o al niño con el que estoy trabajando y lo llevo a cabo, es una cosa. Ahora, si yo agarro la información del libro y la quiero hacer tal cual y estoy más preocupado por lo que quiero aplicar que por observar con quién lo estoy aplicando, ahí estoy medio complicado. Porque eso pasa mucho, nos pasa mucho en la docencia. Digo, yo quiero que aprenda esto. Bueno, pero los caminos para llegar ahí pueden ser diferentes en función de con quién nos estamos encontrando. Y es ahí donde entra en juego esta flexibilidad, esta capacidad de observación, de tomarse el tiempo. Pasa que estamos acostumbrados a ritmos, tanto familiares y escolares, muy rápidos, donde no nos da el tiempo, porque en la escuela se corre atrás de una currícula, y no de dar tiempo también a que los aprendizajes decanten. Para que un aprendizaje quede anclado se tiene que pasar muchas veces por ahí. Hay niños o adultos que lo ven una vez, ya está, ya lo aprendí, y hay otros que necesitan pasar muchas veces. Entonces, eso que se da en un ámbito escolar, de aprendizaje más cognitivo o aprendizaje más intelectual o también grupal, va a ser diferente que el aprendizaje que se da en la casa cuando criamos. Cómo es un niño, como decía recién él, ¿no? Es distinto en su casa que en otros lados. En general, un niño que se porta bien en otra casa y que uno dice, pero en mi casa es un caos, es buena señal, porque el niño va siempre a confrontar y poner en juego con quien se siente seguro. El niño va a intentar trepar un árbol si está seguro de que tiene un adulto que lo está cuidando. Ahora, si va a una casa y no hace caso a nada, probablemente es porque no tiene esa seguridad en la casa. No siempre, no digo todo, no me gustan las cosas absolutas, pero suele pasar eso. En general, lo más normal es eso. Van a otra casa y dicen, ay, sí, se estuvo re tranqui. ¿Cómo estuvo re tranqui? Bueno, porque tiene que ver con eso, con esa seguridad que se sienten ellos con sus padres, ¿no? O con su madre, con su padre, con su tutor, con quien sea, ¿no? Con su figura, con su referente principal o referentes principales. Pero bueno, por eso digo, a mí me da cosa recomendar libros porque por lo menos la información que tengo yo ha sido de leer mucho, muy diverso. Yo soy muy de leer revistas científicas porque soy un poco de ahí, de decir sale una información, bueno, primero quiero corroborar a ver si hay algún estudio o algo, y después también voy por lo que se llama lo empírico, ¿no? Observar lo que sucede en la realidad, porque hay cosas que no están publicadas, obviamente. Entonces decir, bueno, ¿qué sucede en la práctica de ir en el día a día? Entonces, podemos leer un montón de información, pero de nuevo, es importante estar ahí y observar, ver qué nos genera a nosotros esa incomodidad cuando trabajamos con niños. Es muy incómodo porque de pronto a mí me pasa en un espacio donde trabajo, donde voy, uy, qué bien, hoy llego con tal planificación. Y cuando llego me encuentro con problemas del día anterior y hago, la planificación la dejo a un costado y hay que resolver esos problemas. Eso no es muy normal en las escuelas porque el tiempo no da, porque hay una obligación de la que tienen los docentes de llevar adelante una currícula y eso se entiende también. Pero bueno, llevándolo un poco a los hogares o a los grupos más pequeños, eso es algo que sí se puede hacer, ¿no? Dar tiempo, escuchar mucho, observar mucho. Eso es muy importante. Y de nuevo, ver qué me genera a mí esa incomodidad, porque dar espacio y dar vacíos es muy incómodo. Realmente es muy incómodo porque no estamos acostumbrados. Bien, nos vemos nuevamente ahora con la próxima entrevista el martes que viene. Vamos a charlar un rato de también fito. Obviamente también vamos a estar vinculando todo esto con la astrología. Y de nuevo, muchas veces se pasa, ya me queda poca batería en el celular, así que ya voy cortando. Va a pasar esto de que se espera que la astrología sea como un tema aparte o intelectualmente entendible, ¿no?
fuera del ámbito de lo concreto, la práctica y el día a día, y en realidad son diferentes espacios donde se ejerce la comprensión astrológica de una manera práctica. Y es también no solamente trayendo el tema astrológico únicamente, sino también trayendo la experiencia ajena, trayendo también los temas diversos a través incluso de una mirada multidisciplinar y no solamente a través y únicamente de la mirada teórica de la astrología. Así que bueno, gracias por haber estado, gracias a todos. Nos vemos el próximo martes con un tema ya fitoterapia y quizás repitamos algún vivo así de crianza para el próximo viernes, quizás vamos viendo. Bueno, un cariño. Nos vemos hoy a las 21 con clases de astrología. Chau, chau. Chau, gracias.